El tayil es una música que se debiera obtener en todas las ceremonias mapuche para animar a los bailarines y son cantadas por mujeres. Mi trabajo con los niños como futura profesora también me insta a buscar distintas herramientas en la revitalización del Mapuzungún, que muchos de los jóvenes que estamos aquí hoy día hemos tenido que salir de nuestros territorios en búsqueda de este Kimat, en búsqueda de este conocimiento valiosísimo. Es un contexto de resistencia en el que nos movemos desde al menos unos 50 años para poder revitalizar las prácticas propias culturales, y entre eso también están las prácticas artísticas. Enriquecer mi práctica musical con las herramientas de la cultura mapuche y específicamente con las herramientas que tiene la ñaña Elisa. Tayil, el toque del cultrún. Yo sé tocar, pero no es fácil tocarlo. Entonces eso me motiva acá, y también para que no se pierda el conocimiento. Y lo otro, retomar nuestra cultura, porque se ha perdido bastante, sobre todo en la juventud. Creo que a través del tayil o del cantún puedo enseñarle también a los pichiqueches de otra forma. También para poder rescatar los cuifiques del cantón que existían. Cuando yo le escuchaba a mi chesqui, mi abuelo, cantar, mi piel se ponía como piel de gallina, me corre por la sangre. Entonces necesito sacar eso que tengo ahí guardado, necesito activarlo. Es que la cultura y el arte no puede estar solo. Tiene que estar con la organización, tiene que hablar de política, tiene que hablar de defensa, tiene que estar los derechos humanos. Y también cuando queremos proponer, porque la música también propone. Yo creo que la resistencia cultural, la resistencia mapuche están muy fuertemente aún en las mujeres mapuche. Y es tan importante que si no se da esto, los guillatunes tendríamos personas que nos están animando los bailarines en este taller del cantón.